Buscamos el pasaje en nuestras Biblias. Les decía, el primer libro de Reyes 17:8. ¿Lo tienen, hermanos? Vale, leamos entonces hasta el versículo 16. Dice ahí: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto fue al profeta Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su hijo muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos, mis hermanos. Padre, queremos en esta noche pedirte con todo respeto, en el nombre de Jesús, que nos hables, Señor. Ministranos, danos paz, danos esperanza, aumenta nuestra fe, Señor. Si alguno de nosotros está pasando por momentos críticos, angustiosos, te quiero pedir, Señor, que tú ahora nos ministres esa paz y esa tranquilidad que solamente en ti podemos encontrar, Señor. Recuérdanos que tú sigues estando en control de nuestras vidas, tú sigues teniendo el control de la historia, y que todo lo que nos acontece, Señor, es parte de tu plan perfecto para nuestras vidas, y que tú nunca nos vas a desamparar, Señor, y que siempre llegarás a tiempo. Gracias, Señor. Habla a tu iglesia. Hoy todos disponemos nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Toma el control de nuestras vidas y llénanos de tu presencia. Bendito seas, Dios mío. Oramos dándote las gracias y dándote la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, examinemos así brevemente esa porción, algunos datos a tomar en cuenta. Número 1, el profeta Elías, esto que acabamos de leer ocurre justamente en un tiempo de crisis en la tierra. Si usted lee detenidamente, eso se lo dejo de tarea, en ese capítulo, los primeros versículos, usted nota que Elías había llegado a profetizar al rey Acab. Esto sucedió cuando los reinos se habían dividido, el reino del sur y el reino del norte. Esto sucedió en el reino del norte. Elías había profetizado una sequía. Recuerda que Elías profetizó un tiempo de que no llovería, 3 años y medio no llovió, y luego oró a Dios y volvió a llover. Entonces Elías había profetizado esa sequía. Esto ocurrió en medio de aquella sequía. Había hambre por toda la tierra, y esta mujer, no solo, agréguele a la crisis existente de falta de alimento, que ella era viuda. ¿Qué tiene que ver que fuera viuda? Que las viudas estaban, por decirlo de esa manera, confinadas a vivir de la beneficencia pública, porque las mujeres no podían trabajar. Las mujeres subsistían de la provisión que sus maridos llevaban al hogar, pero cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desamparada. Entonces ella estaba confinada a que la gente le diera limosnas, por decirlo de esa manera. Y aparte, la tierra en aquel tiempo estaba pasando un momento de escasez. Entonces esta mujer definitivamente estaba en serios apuros. Y en ese momento, por si fuera poco, viene Dios
y le agrega otra carga a esta mujer, que siendo ella viuda, viviendo en un tiempo de crisis, no teniendo nada para comer, Dios le manda a un hombre de Dios para que le dé de comer. Hermano, si usted estuviera en esa angustia de no tener nada que comer y llega el pastor a su casa y le dice: hermano o hermana, aquí vengo, Dios me ha dicho que usted me va a dar de comer, ¿qué le diría usted al Señor? Seguramente Dios debe de estar ahorita desubicado, porque no se ha dado cuenta que en mi casa no hay nada. Esa era la condición en la que se encontraba esta mujer. Otro detalle a tomar en cuenta: ¿dónde ocurrió este milagro? Porque fue un milagro lo que ocurrió ahí. Fue en Sarepta de Sidón. Era una ciudad ajena al pueblo de Israel. Probablemente esta mujer no era israelita. Lo más probable es que fuera como una sirofenicia, una mujer extranjera, hablando en términos del pueblo de Israel. Era una mujer extranjera. Curioso, Dios quiso mostrar en esa oportunidad su gloria con una mujer extranjera y no con una israelita, no con una mujer judía. Ahí Dios mandó al profeta Elías a que hiciera un milagro y manifestara la gloria de Dios. ¿Y a dónde fue a hacer este milagro Elías? A la casa de una mujer viuda que no tenía casi nada. Digo porque ella menciona que tenía un puñado de harina, aceite, y andaba buscando por ahí recogiendo leña para hacer el fuego y hacer una torta de pan, y dijo ella, y ahí esperar a que llegue la muerte. Mire qué interesante. Ahora, si nosotros examinamos esas circunstancias, dígame si no estaba esta mujer pasando por un momento de angustia. ¿Quién de ustedes en este momento en su casa no tiene nada más que comer al llegar que 2 tortillas? ¿Quién de ustedes no tiene nada que comer ahora al llegar a su casa? ¿Verdad que todos tenemos? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿será que esta mujer tenía más apuros que los que nosotros podemos estar pasando hoy en día? ¿Será que tenía más apuros, sí o no? Y con su hijo lo único que ella esperaba era comerse esa torta de pan y esperar la muerte. Y nosotros nos vivimos quejando por cosas más insignificantes en la vida. Entonces, lo que yo quiero señalar, o lo que yo quiero resaltar de este relato, es la situación angustiosa que esta mujer estaba pasando. Pero ¿sabe qué? Dios tenía control de las circunstancias. Dios estaba a cuidado de ella, y por eso Dios envió al profeta. ¿Podría a alguno parecerle la manera en que Dios actúa, la manera en que Dios obra, un poco inverosímil? ¿Por qué inverosímil? Porque la lógica a mí me hubiera apuntado que si Dios quería ayudar a esta mujer, hubiera mandado al profeta con un montón de alimentos, con una bolsa llena de víveres. Mire, aquí me manda el hermano de la iglesia, el pastor, porque sabe que usted no tiene que comer, así que aquí le traemos esta canasta de víveres. ¿Sí o no? ¿Con esa? No, pero si llego con esa la mato, porque no tienen nada. Y le llegó con los víveres. ¿Eso es la lógica o no? No, dígame usted. La lógica dice, hubiera mandado al siervo de Dios, pero con algo en sus manos. Pero lo mandó con el estómago vacío a pedirle comida a la mujer que no tenía nada. Entonces, hermano, eso a nuestra mente finita y a nuestra lógica, eso no encaja. Dios, ¿por qué le mandas cargas a una mujer que ya tiene suficientes? ¿Sabe qué es lo que Dios quería hacer, hermano? Y esa es realmente la razón por la que está ese relato en la Biblia, para que veamos que Dios siempre muestra su gloria en tiempos de crisis. La iglesia tiene que aprender, tenemos que entender que en los tiempos angustiosos es justamente cuando vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Como vamos a ver la mano poderosa de Dios en los momentos en que todo está bien. Vamos a estar tranquilos. Si los momentos en los que nosotros más anhelamos ver la gloria de Dios es cuando estamos pasando por el fuego. ¿Me está escuchando, hermano? Usted, mire, no va a venir a contar un testimonio usted de que Dios lo sanó si usted no se enferma. ¿Verdad que no? No va a venir usted a contar un testimonio de Señor, yo no tenía nada que comer y ahí apareció, Dios envió a alguien.
No lo puede contar si usted tiene todas sus necesidades cubiertas. El pueblo no podría decir que Dios lo sacó con mano poderosa si Dios no hubiera abierto el Mar Rojo. Pero para eso el pueblo tenía que estar en apuros. Y fue ahí donde aparece el faraón. Ojo, ya voy a mostrarle que incluso Dios usó a Faraón para mostrar su gloria. Algunas veces vamos a tener por ahí atrás de nosotros a un faraón oprimiéndonos, persiguiéndonos, afligiéndonos, para que Dios muestre en ese faraón su gloria. ¿Cuántos quisieran tener a un faraón persiguiéndolos? ¿Ah? Yo tengo uno, pero yo creo que Dios va a mostrar su gloria. Dios utiliza las circunstancias adversas para mostrarnos su poder. Ahí está. Dios envió al profeta y le dice, ¿verdad? Porque vamos a resumir la historia porque hay otras cosas que quiero mostrarles. Dios envía al profeta al hogar de esta mujer, de esta viuda que no tenía nada que comer, y el profeta le pide comida y le dice en el versículo 12, le dijo la mujer al profeta cuando éste le pidió pan y agua: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ojo, le dice Jehová tu Dios. Por eso luego el profeta le dice: sabrás que hay Dios en Israel. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué iba a hacer después la mujer? ¿Cuáles eran sus planes? Y dejarnos morir, porque ya no hay más. Y en la tierra hay escasez, hay hambre, hay una sequía increíble. Versículo 14, el 3. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías a la mujer? No tengas temor. Lo mismo que nos dice Dios a nosotros. ¿En manos de quién se encuentra usted, mi hermano? ¿En manos de quién? De Dios. Pero es que lo dice así como: de Dios. De Dios. En las manos de Dios estamos usted y yo, hermano. Así, con seguridad, con solvencia, con alegría, con gozo. Dígalo, usted está en las manos de Dios y no podríamos estar en mejores manos. Entonces le dijo le dijo Elías a la mujer: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz. ¿Qué le estaba prometiendo el profeta a la mujer, a la viuda? Hay escasez, le dijo, pero Dios te promete que no te vas a morir de hambre. Lo único que la mujer tenía que hacer era creerle, confiar en la palabra de Dios. Y es lo mismo que yo le digo a usted esta noche, hermano. A veces cuesta, a veces nuestro humano razonamiento entra en conflicto con nuestra fe, porque nuestro razonamiento nos dice: no, hombre, no hagas eso. Si diezmas y ofrendas, te va a hacer falta. Pero Dios nos dice: ten fe, hazlo, pero hazle a Dios primero. Hasta eso nos enseña Dios en este pasaje. Las primicias siempre son para Dios. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Si le creemos y confiamos a Dios, Dios va a mostrar su gloria en nuestras vidas también. Y dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dio la gana. ¿Cómo hizo la viuda? Como le dijo el profeta. Y el profeta estaba actuando en su propia cuenta, de parte eran sus propias palabras, sus propios planes, o de parte de quién estaba actuando el profeta. Él recibió la orden: ve, ahí hay una viuda a la que yo le he ordenado que te dé de comer. Era el plan de Dios para mostrar su gloria. Esto iba a servir de testimonio. Bueno, en nuestros tiempos nos está sirviendo de testimonio, y en el tiempo del profeta también, a los dos pueblos, a Israel y a Judá, al reino del norte y del sur. Dios estaba mostrando su gloria en medio de los gentiles, en medio de los extranjeros.
Ahí estaba Dios teniendo cuidado de ellos en medio de la sequía, en medio de la necesidad, en medio de la angustia. Dios estaba mostrando su poder y su gloria. Ella dice, fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, ¿por cuánto? Muchos días, no faltó. La pregunta aquí, porque ahí no lo dice. Bueno, leamos el siguiente versículo para completar el pensamiento. Y la harina de la tinaja, dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí yo les invito a que nos hagamos la pregunta: ¿cómo habrá sido que si esa mujer solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, qué habrá pasado en los siguientes días? Ya en términos prácticos, ¿qué habrá pasado? O sea que esa mujer sacaba harina y sacaba y seguía sacando ¿y qué pasó? ¿Nacía ahí harina? ¿O cómo habrá sido? ¿O habrán llegado los de Molsa por ahí? No, ¿cómo habrá sido pues? Y la tinaja de aceite, ¿cómo habrá sido eso? O sea, la tinaja tenía aceite, pero ella le sacaba y le sacaba, y ahí estaba. Yo les he contado, ya un par de ocasiones les he contado que viví una experiencia recién convertido a Cristo. Pasé un momento así bastante precario y tuve una experiencia que de verdad, algunos me dicen, usted es exagerado. No es exagerado. Un tambo de gas en esa ocasión nos duró casi 1 año y medio. Pero no lo usaba, hermano. ¿Cómo no? Cocinábamos los 3 tiempos. Y justo se terminó cuando yo ya tenía trabajo otra vez. Y yo sé que usted me dice, usted es un gran mentiroso. Vive Dios que no estoy mintiendo. Casi 1 año y medio duró el tambo de gas. Igual que el aceite. No había para comprar, entonces el Señor me le había conectado una tubería por ahí, por algún lado. Y no me faltó. Y así hay gente que cuenta testimonios parecidos a esto de la provisión de Dios, porque Dios no miente ni se desatiende de sus hijos. Pero Dios quiere que nosotros le creamos, que tengamos confianza en Él, que seamos obedientes, porque también la viuda nos enseña que ella fue obediente a la palabra de Dios a través del profeta. Ella hizo como el profeta le dijo, le dio de comer al profeta primero, y entonces Dios se encargó de sus necesidades. Entonces, hermanos, Dios nos permite ver que Él siempre muestra su gloria en medio de los tiempos angustiosos. Ahí Dios nos deja ver su gloria. Ahora, existen y van a seguir sucediendo, nos van a seguir pasando situaciones o circunstancias adversas que son justamente las condiciones ideales para que veamos el poder de Dios. Quiero que veamos un ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 17. Le dije que iba a mostrarle este ejemplo. Dice Pablo al escribirle a los romanos acerca del testimonio de lo que pasó con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Dios me dice esto: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo, dice, te he levantado. ¿Están conmigo, hermanos? Para esto mismo te he levantado. ¿Para qué levantó Dios a Faraón? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, dice el Señor, sea anunciado por toda la tierra. Entonces, ¿para qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Para qué se lo endureció, hermano? Para mostrar su gloria, para que el pueblo de Dios pudiera ver el poder de Dios en este hombre. Así Dios permite, le dije, Dios a veces levanta enemigos poderosos, como lo hizo con Nabucodonosor, y que después lo convirtió en un animal, y podríamos hablar de quien usted quiera. Y Dios levanta enemigos poderosos, pero Él siempre tiene cuidado de su pueblo. Los llevó cautivos 70 años a Babilonia, y cumplidos los 70 años, tal y como Dios lo había dicho, ellos regresaron a su tierra. Dios es
quien permite las adversidades, pero siempre tiene el control de ello. Dios jamás ha perdido el control de la historia, ni lo va a perder nunca. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros, a su pueblo, es que podemos confiar en Él, que debemos confiar en Él, y que en tiempos de angustia lo que debemos de hacer, en lugar de quejarnos y alejarnos de Él, es acercarnos más a Él. Él nos dice en el libro de Crónicas, cuando dice, el primero es, o segundo libro de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? Buscarnos, acercarnos a Dios, buscar a Dios, humillarnos delante de Él, convertirnos de nuestros malos caminos, y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ok, ahí vemos que Dios levantó a Faraón para que su nombre fuera glorificado. Otro ejemplo, vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 5. Juan 9 del 1 al 5. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿A quién vio Jesús? ¿Ciego desde cuándo? Este nació ciego. Ese nunca había visto la luz del sol, nunca había visto el arco iris, nunca había visto un hermoso atardecer, nunca había visto lo hermoso que es la playa y el mar. Nunca lo había visto, era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos teólogos, diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le preguntaron. O sea que los discípulos, al verlo ciego, de inmediato su razonamiento y su lógica teológica les dijo: este está ciego por pecador. Ahora la pregunta, le dicen los discípulos, ellos bien astutos, bien listos, la pregunta es: ¿de quién fue el pecado para que este esté ciego? ¿Fue de él o fue de sus padres? ¿Verdad que esa fue la lógica de los discípulos? ¿Y qué les dice el Señor? Pues se equivocaron. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. O sea que Jesús nos explica que este hombre nació ciego para que un día Jesús apareciera y le devolviera la vista y su nombre fuera exaltado. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado nacer ciegos y recuperar la vista ahí por los 30 años solo para que el nombre de Dios fuera glorificado? ¿Qué le estoy diciendo? Que hay situaciones angustiosas que están ahí para que el nombre de Dios sea glorificado. Y los cristianos tenemos que aprender esto y no quejarnos, y entender: esto debe de ser parte del plan de Dios. José en la cisterna, José en la casa de Potifar, José en la cárcel, y luego José en el gobierno. Pero José entendía: Dios está haciendo algo, Dios me está llevando a mi propósito, y hay que esperar, y no hay que. Entonces dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Y ahí a este es al que lo sanó haciendo lodo con saliva y le puso ahí unos parches. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Dios actúa de unas maneras tan extrañas y misteriosas. ¿Acaso Jesús no podría simplemente decir que recupere la vista y él hubiera recuperado la vista? Pero para enseñarnos que Dios no hace lo que nuestra lógica nos dice ni lo que nosotros queremos, Dios hace las cosas como Él dice. Esta vez escupió, hizo lodo y le puso en los ojos y recuperó la vista. Digo porque a veces nosotros, cuando estamos en apuro, llevamos y hasta le llevamos nosotros a Dios: es que así lo vas a hacer, como si Él fuera nuestro sirviente. Señor, para el 24 quiero esto y ya, a listita le tenemos.
No, hermano, Dios va a mostrar su gloria cuando Él lo haya previsto. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar y a esperar en Él. Otro ejemplo, Juan 11, siempre en Juan 11 del 1 al 4. Estos solo son algunos ejemplos de cómo Dios permite las circunstancias adversas para mostrar en ellos su gloria. El pueblo salió perseguido por Egipto, por el faraón, porque Dios se iba a manifestar en él. Este hombre nació ciego, estuvo ciego hasta que Jesús apareció para que el nombre del Señor fuera glorificado. Otro ejemplo, Lázaro, hermano. ¿Y qué diría si usted se muriera y usted siendo cristiano? Mire, se murió la hermana Marisol, viera que, mire, se tragó una semilla de jocote y se ahorcó la hermana. Sí, mire, qué tragedia. Y la hermana tan buena gente que era, ¿verdad? Y todos lamentando, y ay, pobrecita la hermana Marisol, ¿verdad? Ay, Dios la tenga en su santa gloria. Ahí lamentando, así estaban todos lamentando la muerte del hermano Lázaro. Pero adivine por qué se murió Lázaro. Bueno, al menos esa primera vez. ¿Por qué cree que se murió? Para que el nombre del Señor, para que, ¿cómo iba Dios a dar testimonio de que Él resucita muerto si nadie se moría? Tenía que dejar que, entonces dijo, Lázaro es el indicado. Voy a dejar que se muera. Y Jesús esperó hasta que estaba muerto para ir donde Él estaba. Y enterrado 4 días después. ¿No pudo acaso Jesús llegar antes? Leamos el pasaje mejor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: he aquí el que amas está enfermo. O sea, Lázaro tenía reputación de que era muy amado por Jesús. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? O sea que hay enfermedades que son para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren tener enfermedades para la gloria de Dios? Ninguno de ustedes quiere. O sea que ustedes no quieren ver la gloria de Dios, pues. ¿Y cómo va a mostrar Dios su gloria si no? Aquí está mi hermano Douglas que da testimonio, ¿verdad? Que hay enfermedades que son para la gloria de Dios, ¿verdad, hermano? Dios las permite para mostrar en nosotros su gloria. Dice ahí el versículo, ¿dónde estábamos? 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, y ahí Jesús esperó. Pero el punto es que estas circunstancias que les pasaron a Lázaro y a su familia, ¿para qué Dios las permitió? Para la gloria de Dios, hermano. Entonces, vuelvo a mi punto. La gloria de Dios se manifiesta en tiempos de angustia, en tiempos de crisis. Ahí es donde usted y yo vamos a ver la gloria de Dios, no de otra manera. No le puedo yo mentir y decirle: no, hermano, es que mire que para ver la gloria de Dios todo tiene que estar bien. No, normalmente en la Biblia vemos que el poder de Dios se manifiesta cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí, por cierto, en el milagro de la provisión a la viuda, ¿cuándo apareció el Señor? ¿Cuándo apareció el Señor? Hermano, ¿y acaso el profeta no pudo llegar antes? Pero llegó cuando la mujer tenía el último bocado de pan. ¡Qué barbaridad el Señor! ¿Cómo le gusta llegar tarde? ¿Verdad que Dios llega tarde a veces? Y cuando llegó Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? Pues 4 días. ¿Llegó tarde o no llegó tarde, hermanos? Pregúntele a todos los amigos de Lázaro que estaban ahí llorando. No la misma Marta: ay, si hubieras estado aquí, mi hermana no se había muerto. ¿Qué le estaba diciendo? Llegaste tarde. ¿Verdad que el Señor a veces llega tarde? ¿Cuándo llega el Señor? Él siempre llega a tiempo para mostrar su gloria. Así que cuando usted esté pasando por momentos de crisis, no se angustie, no se preocupe. Dios tiene el control. ¿Está escuchando, hermano? Dios tiene el control.
y lo va a seguir teniendo siempre. Así es que duerma tranquilo. Si usted no tiene, bueno, Señor, no tengo deudas, tengo problemas, lo que sea, pero yo, como dice un salmo, vea, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tranquilo, Dios sigue teniendo el control de todo. Ok, otro detalle: el poder de Dios se perfecciona justamente en nuestros momentos de debilidad. Vaya conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 12. Segunda carta de los Corintios 12, del 7 al 10 leamos. Dice ahí Pablo dando testimonio de las experiencias que él había tenido con el Señor. Dice aquí: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que no me hiciera una persona altiva, presumida y arrogante por sus experiencias con Dios, entonces Dios hizo algo para evitar que Pablo se volviera alguien así, alguien altivo, alguien orgulloso. Y Pablo lo sabía muy bien. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que, ¿qué dice?, no me enaltezca sobremanera. Justamente para evitar la altivez, Dios le permitió que tuviera ese aguijón. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le había pedido a Dios en oración que le quitara ese aguijón, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque, ¿qué le dijo el Señor? Mi poder se perfecciona en... ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo, dice, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en ¿qué más? Pero detente, Pablo, ¿cómo es eso? Eso no tiene sentido. Pablo está diciendo que él se goza en las angustias. ¿Y cómo se puede gozar alguien en las angustias? Usted o se goza o está angustiado. ¿Cuántos de ustedes se gozan en las angustias? Pero Pablo nos está enseñando que los que confiamos en Dios, cuando estamos pasando por el hambre, por la afrenta, por la necesidad, por la angustia, debemos gozarnos, porque cuando soy débil, termina diciendo el verso 10, entonces soy fuerte. Hermano, se lo vuelvo a decir, la lógica de Dios o los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y usted y yo estamos invitados de parte de Dios a creerle, a confiar en Él. Mi deber es decírselo. Cómo usted viva o cómo usted enfrente sus situaciones, eso es asunto suyo. Pero a mí el Señor me manda a decirle estas cosas, a recordárselas. Están escritas y fueron puestas ahí para alimentar nuestra fe, para animarnos unos a otros, para estimularnos a la fe. Entonces, el poder de Dios, según Pablo, se perfecciona en la debilidad. La gloria de Dios la vamos a ver en nuestra debilidad. Dice que lo que usted y yo debemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude en esos tiempos angustiosos. Vaya al Salmo 34, versículo 6, por favor. Ya vamos a terminar. Salmo 34, 6. Dice el verso 6. Escribe David: este pobre clamó, ¿y qué pasó? Y le oyó Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y lo libró, dice, de todas sus angustias. Ahí le invito a que lea todo el Salmo 34 en su casa, es muy bonito. Oye, por si usted está pasando por la angustia, el Señor le ministre paz y fuerzas a través de esas palabras. Entonces dice David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué tiene que usted hacer cuando tiene angustias? ¿Clamar a quién? A Dios. Versículo 17 de ese mismo salmo: claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué hace? Y los libra de todas sus angustias.
Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos angustias? Clamar. Yo le invito que cuando usted tenga angustia, véngase a la casa de Dios y clamemos juntos. Lo invito el domingo a las 8 de la mañana, véngase y clamemos juntos. La misericordia de Dios, pues. ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, cuando usted tenga angustia, vaya a buscar ahí algún conecte que tenga ahí en el gobierno. A ver que le echen la mano ahí, algún contacto que tenga ahí en algún hospital, algún buen médico que conozca, o algún brujo que le haga el paro. ¿Verdad que no dice eso? ¿A quién hay que buscar en la angustia? A Dios. Este pobre clamó y Dios le oyó y lo libró de todas sus angustias. Ahora, Dios muestra su gloria. ¿En quiénes? Versículo, ahí siempre en el Salmo 34, versículo 9. Vea en quiénes Dios muestra su gloria. Temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿En quiénes muestra Dios su gloria? En los que le temen, porque la invitación es temed a Jehová. Y al final dice, pues nada falta a los que le temen. Entonces, entienda esto y por favor no lo olvide, anótelo. ¿En quiénes Dios muestra su gloria? En los que le temen. Los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que respetan su voluntad, los que respetan sus mandamientos. Y yo le quiero decir a estas alturas de este mensaje, decirle a usted algo. No tenga cuidado de no confundir usted las palabras del predicador con las palabras de Dios. Digo porque algunos creen y dicen, no, si lo dice Alfredo yo no lo hago. No, deténgase, si la Biblia lo dice, no es porque yo lo digo. Yo solamente estoy trasladándole lo que Dios dice, ¿verdad? Porque yo no estoy inventándome estas palabras, están escritas en la Biblia. Y usted a veces puede cometer el error que porque lo dijo el hermano Alfredo, porque lo dijo el hermano Rafael, porque lo dijo el hermano Nelson, yo no lo voy a hacer porque, ¿y ellos quiénes son? Nosotros podremos no ser nadie, pero si le estamos compartiendo la palabra de Dios, póngale atención a eso. Póngale atención a eso. Y eso es temer a Dios. Entonces le dije, ¿en quiénes Dios muestra su gloria? A los que le temen. Segundo, a los que le aman. Vaya a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Y esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, ¿qué son? Ni se las ha imaginado, ni las ha visto jamás, ni siquiera las ha deseado en su corazón. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cómo podríamos nosotros denominar a esas cosas? Cosas grandes. Pues sí, no las hemos visto, ni siquiera nos las imaginamos, quizás ni las deseamos, pero son cosas grandes las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces Dios muestra su gloria en los que le aman, en los que le temen. Y otra cosa más, vaya a Juan 11:40. Con esta cita quiero terminar. Juan 11:40. Dice Juan 11:40, Jesús le dijo, siempre es el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿a quiénes Dios les deja ver su gloria? A los que le creen, a los que le temen y a los que le aman. ¿Quiénes van a ver la gloria de Dios? ¿Todo el mundo? No. Los que le temen, los que le aman y los que le creen. ¿Es usted de esos? Porque si usted no es de esos, yo le tengo malas noticias. Usted no va a ver más que problemas en su vida. Pero si somos de los que le tememos, de los que le amamos y de los que le creemos, aún en tiempos angustiosos, veremos la gloria de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor esta noche.